La entrevista. Equilibrio. Y fíjense que el día de ayer fue un día muy largo, ¿no? Muy largo anteayer, pues, fue un día muy largo de mucha información que se generó en las cámaras cuando en el Senado se discutió la viabilidad o no de las empresas de tercerización. Yo pienso que hubo gente que fue ahí a ese foro a hablar con profundidad y con conocimiento. Hubo gente que solamente habló con profundidad, a lo mejor sin mucho conocimiento, pero con una idea de lo que se tendría que hacer. Y hubo mucha gente que habló sin profundidad y sin conocimiento. Y dentro de los que hablaron con profundidad y con conocimiento, sin duda alguna está Elías Micha, que como director general de Talentia dio a conocer puntos de vista que resultan hoy una base de la operatividad flexible de una economía moderna basada justamente en la tercerización como una fórmula de la que no puede prescindir nuestro país. ¿Qué fue lo que captaste? Digo, entiendo que es mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que captaste? Y para ti, ¿cuál es el resultado que se derivará de toda la exposición de motivos del pasado miércoles? Buenos días, Elías. Hola, Pedro, muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Bueno, tú fuiste uno de los expositores, Elías, y tú fuiste de los que para mí habló con profundidad y con razonamientos inteligentes y con conocimiento. ¿Cuál es la base de tu tesis y qué fue lo que le propusiste al Senado? Bueno, efectivamente fue un ejercicio largo. Durante todo el día estuvimos en el Senado. Hubo 5 mesas temáticas. Yo, a nombre de Talentia MX, participé en la primera mesa y fundamentalmente expresé ciertas cosas que nos parecen fundamentales acerca del tema de la subcontratación y la tercerización. En primer lugar, hablamos de la gran responsabilidad que en este momento tienen los legisladores, porque en el tema hay involucrados aproximadamente 8 millones de trabajadores. Esto significa que cualquier resultado de legislar va a afectar a 8 millones de gentes y sus familias. Estamos hablando de aproximadamente 30 millones de personas que viven de una industria que en México es legal. En México la subcontratación es legal, está claramente tipificada en el artículo 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, primero exhortamos a tener mucha responsabilidad a la hora de legislar. Por otro lado, subrayamos que la subcontratación genera empleos, es una generadora neta de empleos, constituye el 40% del empleo formal en México y en una estructura laboral disfuncional como la que hay en México, porque por esos 20.5 millones de trabajadores formales que se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay aproximadamente 35 millones de trabajadores informales. Entonces, esto es un punto fundamental, la importancia que tiene legislar. Por otro lado, nosotros también dijimos que estamos de acuerdo con lo que ha venido declarando la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han señalado que no es necesario modificar la ley y que lo que es necesario es hacer cumplir la ley. Ciertamente en la subcontratación
existen prácticas abusivas, pero también cabe señalar que estas prácticas abusivas, como lo son el subregistro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la evasión fiscal, no son exclusivas del trabajo subcontratado. Ocurren con mucho más frecuencia y generalidad en el trabajo ordinario. Ahora, claro, ¿por qué decimos nosotros que no es necesario cambiar la ley, al igual que las autoridades laborales? Bueno, porque se han venido implementando una serie de medidas, como lo son a partir de la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo, que es una ley de gran calado que protege fundamentalmente los derechos de los trabajadores y que va por el tema de la justicia laboral y la democratización sindical. Se han venido tomando otras medidas importantes que han sido efectivas. Te voy a decir cuáles son esas medidas y por qué han sido efectivas. Primero que nada, se creó un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría del Trabajo, en primer lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el propio SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación. El propósito de este grupo es cruzar información y mediante el uso de tecnologías modernas, sea Big Data, inteligencia artificial, poder fiscalizar de una manera mucho más moderna y una manera en la que es infalible. Esto aunado a la miscelánea fiscal 2020, en el que las empresas que contratan a alguna empresa contratista de subcontratación tienen la obligación de retener el 6% del 16% del IVA y enterarlo inmediatamente a Hacienda. Esto inmediatamente cierra otra pinza, pues de inmediato el SAT se da cuenta de qué empresas se están subcontratando y a quiénes están subcontratando. Por otro lado, también se aprobó, tú lo sabes, la ley de defraudación fiscal. Entonces, estas medidas, ¿por qué digo que han resultado efectivas? Bueno, en primer lugar, porque lo han declarado así las autoridades. Categóricamente, Alejandro Salafranca, el titular de la Unidad de Trabajo Digno de Hacienda, afirmó que estas medidas en términos de inspección y de fiscalización han sido no nada más efectivas, sino también eficientes. Claro, en Talentia MX, como tú sabes, hacemos investigación y tenemos evidencia clara de que varias empresas de subcontratación que operaban abiertamente en la ilegalidad han empezado a dejar de funcionar, claro, por haberse tomado estas medidas. Y además, fíjate, Elías, esas empresas que ahora se están retirando porque saben que tenían justamente la culpabilidad que hizo que se desprestigiara el giro del outsourcing, ahora son las que se están ocultando en la sombra. Y las que no se están ocultando, esa es la noticia, ¿no? Las que no se están ocultando son las que saben que están haciendo y que han venido haciendo las cosas bien. Es por eso que era perfectamente injusto, aparte de que era inconveniente para México, el que se tomara a todos por igual y que se satanizara la idea, que era la idea original de Napoleón Gómez Urrutia. Esperamos que todo esto se lleve a un mejor terreno y que el día de mañana, como todo en la vida, esto con un marco legal perfectamente referenciado que ya existe, haya la posibilidad de que dejen trabajar
a las empresas que tienen que hacerlo para flexibilizar a la economía mexicana. Elías, te mando un abrazo, te agradezco esta intervención, se me hace muy importante todas estas pinzas que se están haciendo para asegurar a las empresas que hacen las cosas bien en la tercerización en México. Así es, un abrazo, Pedro. querido Elías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la entrevista. Al contrario, gracias a ti por tu presencia en el estudio de Central FM Equilibrio. Elías Micha, un hombre que a través de Talentia ha hecho un análisis profundo y se expuso así ante el Senado mexicano sobre la imperiosa necesidad de que exista esa actividad en México.